El sistema penitenciario en México ha sido objeto de estudio en diversas ocasiones debido a que se encuentra en un periodo de crisis por factores como alto índice de corrupción, violaciones de derechos humanos, saturación de cárceles. Ciencia penitenciaria. Para el autor Luis Garrido Guzmán, considera que la ciencia penitenciaria es una parte penológica que se ocupa del estudio de las penas privativas de la libertad de su organización y aplicación, con la finalidad de reintegrar profesional y socialmente a los condenados, y le atribuye a la penología la responsabilidad de estudiar las restantes penas como las reconstructivas de libertad o de derecho. El autor, Sánchez Galindo, define al penitenciarista como un profesional que reúne conocimientos teóricos y experiencia para alcanzar en forma congruente los fines de la ejecución penal, dentro de los establecimientos penales en cualquiera de sus niveles, sea máximo o mínima de seguridad. Fines de derecho penitenciario. El fin de derecho penal es la preservación y protección de los bienes jurídicos, que implican los más altos valores del hombre, para permitir una convivencia social armónica, pacífica, la cual puede traducirse en un aspecto programático de prevención del delito. Asimismo, el fin del derecho penitenciario en la ejecución de la pena y todo lo que tiene señalado en la ley. Messier afirma que toda acción en el ámbito de derecho tiene como fin la prevención de delito. Asimismo, dicha prevención de delito se puede realizar en el mundo jurídico por dos caminos. Actúan sobre la colectividad, esto es la comunidad jurídica, o cuanto sobre el individuo que tiene a delinquir o ha cometido un delito. En el primer caso se habla de prevención general que intenta actuar sobre la colectividad, y en el segundo caso se dice que es prevención especial que intenta actuar sobre el individuo que ha cometido un delito y es sujeto de una pena, respecto a la cual señala que abarca tres momentos: la combinación, la imposición y la ejecución de la pena. A continuación, tenemos las instituciones en la actualidad. Son instituciones dedicadas a compurgar la pena de prisión. Generalmente se ubican en edificios viejos, en conventos o cuarteles adaptados con una mezcla óptica siniestra. A través de la historia, estos lugares han quedado como lugares lumbres y alejados de todo el derecho humano, y la utilización de estos edificios ha sido una práctica frecuente en México y en otros muchos países, ya que se tiene la idea que los edificios que se utilizan como prisión han de ser tan sombríos como la pena que ahí se compurgan, ya que se consideran diferentes las personas recluidas a las personas libres. Actualmente, las Naciones Unidas han dado reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y emiten la ley de normas mínimas sobre la readaptación de sentenciados, en el que deben existir diversos tipos de establecimientos de reclusión. ¿Cuáles son esos establecimientos de reclusión? A continuación se los diremos. Son las penitenciarías, hospitales psiquiátricos para delincuentes, hospitales de recluso, centros de observación, instituciones abiertas, colonias y campamentos penales, instituciones de alta seguridad, establecimientos especial para jóvenes, establecimientos preventivos y por último, los establecimientos para sanciones administrativas y arrestos. Ahora bien, por mucho tiempo, inclusive en la actualidad, los ignorantes del derecho penitenciario señalan que prisión es sinónimo de corrupción, de maltrato, de abuso de autoridad, de hacinamiento, de sobrepoblación. Esto en razón de que la prisión fue concebida para privar el libre tránsito de los individuos y su objeto final fue inicialmente de castigo y maltrato, luego de regenerar al condenado. Posterior es readaptar a este a la sociedad. Pero esta situación es un grave problema para los psicólogos, ya que el preso solo piensa en el bienestar de su familia, haciendo a un lado el seguimiento al pie de la letra de la readaptación. Y finalmente, con las reformas en materia penal del 2008 y 2011, se ha cambiado el paradigma del sistema penitenciario conforme al artículo 18 constitucional, para establecer que se regirá en protección y respeto a los derechos humanos de los sentenciados, con la finalidad de que al ser reinsertados a la sociedad, procurar que no vuelvan a delinquir. Ello en base a los beneficios que el efecto de la ley prevé en su favor.
cuya finalidad es que con la judicialización de la ejecución de las penas de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 constitucional, se logren los fines del derecho penal punitivo que en un Estado moderno democrático lleva implícito: la prevención del delito con la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se pretende que los sentenciados condenados a sufrir una sanción privativa de la libertad logren una reinserción efectiva a la sociedad y con ello no vuelvan a delinquir. Se deja atrás la concepción sobre los absolutos que ha sido considerado el sistema penitenciario mexicano, ante la prevalencia que se ha señalado en lo que existe. Injerencia, entre otros factores, la existencia de una sobrepoblación en las prisiones. Esto trae malas consecuencias. Se equipará incorrectamente la prisión preventiva con la prisión pena. Con esto, se está violando los derechos constitucionales de los presos. Conlleva lo anterior a establecer que el derecho penitenciario en México, el cual se encuentra rebasado por el incremento de la delincuencia y la sobrepoblación penitenciaria. Arquitectura penitenciaria. Se entiende la arquitectura penitenciaria como una manifestación y un resultado, como una respuesta en el plano material al planteamiento combinado de todas las disciplinas penitenciarias, desde el derecho penal y procesal hasta el derecho penitenciario, concebido como un conjunto de normas que rigen la vida del individuo desde el momento en que recobra su libertad absoluta, cuya finalidad, a su vez, es crear el marco físico adecuado para desarrollar la amplia serie de actividades que capaciten al individuo, para que sea útil a la sociedad y reintegre armónicamente a la misma. La funcionalidad de la construcción en cuanto a la organización de sus espacios interiores y exteriores deberán permitir que se reconozca en el interno a un ser humano, cuyas necesidades deben ser satisfechas y a su vez facilitar el desarrollo de las actividades que ahí se generen. Formalmente se deberá crear un clima de seguridad en un ambiente similar a la vivencia en libertad, en donde los espacios y autoridades deben completar en todo momento el respeto a la dignidad del ser humano. El programa arquitectónico como conjunto de requisitos en materia de espacios y formas, instalaciones e interrelaciones funcionales entre los diferentes servicios constituyen al penal una meta, un objeto que no puede ni debe entenderse ajeno a las necesidades que las áreas competentes y finalidades del tratamiento penitenciario. Cárceles de la Inquisición. Se estableció la Inquisición en la Nueva España en 1571 por órdenes de Felipe II, rey de España. El primer inquisidor fue don Pedro Moya de Contreras, quien ocupó el cargo por 21 años. Sin embargo, tiempo atrás ya existía un órgano encargado de las funciones propias del Santo Oficio en la Nueva España, mismo que se oficializó hasta 1577. Fue el instrumento mediante el cual los obispos pudieron inquirir sobre el delito en contra de la fe y de las buenas costumbres. Esta se ubicó en lo que actualmente se conoce como Antigua Escuela de Médica de San Ildefonso en el centro de la ciudad y funcionó hasta 1820. La cárcel perpetua fue la primera que se estableció para purgar las penas de los sentenciados, a la vista de los inquisidores y al ciudadano de un alcalde. Anexo se encontraba la cárcel de ropería y la cárcel secreta, de las que se desconocen sus funciones y tipo de habitante. La Real Cárcel de la Corte fue costumbre de los conquistadores que entre las primeras construcciones que se hacían en los pueblos conquistados se levantaba una prisión. Así fue que en 1529 se construyera la Real Cárcel de Corte de la Nueva España. Esa cárcel, que se localizó en el Palacio Real, actualmente Palacio Nacional o sede del gobierno federal, en pleno Zócalo o centro de esta ciudad. Esta funcionó hasta el año de 1699, la que por motivos de un motín e incendio se trasladó provisionalmente a la casa del Marqués del Valle, Nacional Monte de Piedad, y posteriormente regresar a Palacio Nacional y funcionar hasta el año de 1831. Fernández de Lizardi dice que existía divisiones en cuanto al sexo, es decir, había una sección para varones y otra para mujeres, además de las secciones castigos denominadas Jamaica y Romita. En cuanto a las celdas, había 9 a lo largo de 3 galeras,
Había también dos salas denominadas Real Sala del Crimen y Sala del Tormento, en donde los presos eran visitados por familiares y abogados. La comunicación se establecía a través de dos ventanas enrejadas que daban a la parte sur del edificio. Cárcel de la ciudad, ubicada en los bajos de Cabildo de Palacio Virreinal, para castigar a los que habían cometido faltas leves. Cárcel de la Acordada, ubicada en lo que actualmente es la Avenida Juárez, entre las calles Valderas y Humboldt. Desde su nombre al Tribunal de la Acordada, o también denominado Tribunal de la Santa Hermandad, comandada por un juez o capitán y una serie de colaboradores cuya característica elemental era que funcionaba por acuerdo de la Real Audiencia. Inició sus labores en el año 1710 y funcionó hasta el año de 1812, pero la cárcel funcionó hasta 1862, fecha en que los presos fueron trasladados a la cárcel de Belén. Este tribunal y prisión inicialmente tuvo su primera ubicación en los galerones del castillo de Chapultepec, de donde pasó en forma provisional al edificio que posteriormente fue colegio y convento de San Fernando. Después pasó al lugar que sería ocupado por el Hospicio de Pobres en el año de 1757. Cárcel de la Ciudad o Cárcel de la Diputación. Estuvo localizada en el centro de la Ciudad de México, en lo que era en aquel momento el Palacio Municipal o Palacio de la Diputación. Su construcción se inició en el año de 1527 y después de varias remodelaciones, según lo explica Malo Camacho, cesó sus funciones el día 26 de octubre de 1835, quedando solo un local para el depósito de los detenidos. En el año de 1860 se designó para albergar a infractores por faltas administrativas y prisión provisional para los reos, que posteriormente serían trasladados a la cárcel de Belén. Estaba provista para contener a 150 internos, sin embargo, ya se presentaba el problema de la sobrepoblación. Esta prisión se componía por dos departamentos o dormitorios, uno para mujeres y otro para hombres, con un patio común. Debido a la insalubridad, se propuso el cierre de este centro, por lo que los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Belén en el año de 1800. Como último subtema, sistema penitenciario en la reforma constitucional. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, reza: el sistema penitenciario se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos de trabajo, la capacitación del mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por ello, es que retomando que la exposición de motivos de la ley local secundaria de dicho precepto constitucional, el constituyente permanente local sostuvo que para fortalecer el sistema penitenciario se requiere recuperar el sentido original de los centros penitenciarios, como lugares que promuevan y busquen la recopilación social de los internos, mediante la implementación de mecanismos y estrategias penitenciarias que apego irrestrictivo a los derechos humanos de los internos mediante su ejercicio y así logren los objetivos de reinserción social en los términos previstos por el artículo 30 de la Ley del Sistema Penitenciario y ejecución de sanciones, para que incluso por medio de los beneficios de libertad anticipada a que tienen derecho, pueden lograr que esa reinserción de manera anticipada a la sociedad. Esto sin dejar a un lado la finalidad de que la pena en el caso privativo de libertad, que de acuerdo a las nuevas posturas teóricas en el marco del Estado del Derecho democrático moderno, lleven implícita una prevención futura del delito, objeto plasmado desde luego en el precepto constitucional base del sistema penitenciario, lo que implica luego entonces que se requiere la implementación de mecanismos y estrategias penitenciarias basadas en el trabajo, captación para el mismo, la educación, la salud, el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, obligación que atañe a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, conforme al establecido por los artículos 24, 26 y 27 de la ley en cita.